Hola, bueno, Perla, qué bueno que ya estás por acá. Me preocupa, como les escribí en el mensaje, porque ya la próxima semana me tienen que entregar el anteproyecto de investigación que va a ser la primera evaluación con las distintas actividades que debieron haber realizado y no tengo ninguna. También, tampoco tengo información de si tienen dónde hacer trabajo etnográfico, porque si han visto las clases se van a dar cuenta que no, el trabajo etnográfico es hacer trabajo de campo, ¿no? Y si Profa, no, sí, Itzel. eso es lo que tenía duda. Por eso no había subido las tareas, porque como no me había conectado, pero ya en donde estoy haciendo mi servicio, ya me voy a cambiar para que no chocara con mis horarios. Este, Eso es a lo que tenía duda, entonces no le había podido preguntar para poderlas ya mandar bien. Ajá, tenías duda de qué, Itzel. En la primera tarea, que era creo que investigación de campo. Ah, ajá, o no, a ver. En la primera tarea lo que les pedí es que me describieran y explicaran a dónde pueden ustedes hacer trabajo de campo. Si estaban haciendo sus prácticas, si tienen niños, que estén asesorando, porque el proyecto que tienen que diseñar tiene que aplicarse, ¿no? Porque vamos a aprender distintas estrategias de recolección de datos. Por lo tanto, es indispensable que tengan dónde hacer la investigación, ¿sí, Itzel? Eso quería saber, ¿en qué nivel están trabajando? ¿Cuál eran las posibilidades que tenían? ¿Sí? Sí, porque, bueno, mi servicio lo estaba haciendo en un hospital, pero ahorita ya cambié y va a ser en un bachiller, que en una escuela normal. Ok, bueno, entonces eso escribe, sube Itzel para que por mensaje te pueda explicar o podamos ponernos de acuerdo cómo vas a empezar a delimitar el tema. Bueno, sobre todo que, bueno, tengas ya idea de lo que tú quieres hacer, el tema que te guste, que te gustaría indagar en ese bachillerato, ¿no? Mira, no nos podemos detener a ver de nuevo sus proyectos porque ya lo hicimos y le hemos dedicado clases. Entonces, también por el respeto a las demás que se han conectado, que han estado haciendo los trabajos. Y bueno, por el tiempo también escaso que tenemos que avanzar. Sin embargo, para que no se sientan olvidadas, chicas, a pesar de que por distintas situaciones no hayan podido conectarse, pues por mensaje vamos a trabajar, pero van a tener que hacer pues ponerse al corriente en pocos días. Sí, Perla y Itzel. Sí, profa. Ok, bueno, entonces por favor envíenme, no sé, Perla, cuál sea tu situación, si tienes dónde hacer trabajo de campo. Hola Giselle, qué bueno que ya estés por acá. También te envié un mensaje, no sé si. Sí, ok, Perla. Giselle, ¿tú tienes dónde hacer trabajo de campo? ¿Estás haciendo prácticas o estás trabajando en alguna escuela? A ver, vamos a ver qué dice. Ah, ok, ok. Ok, Giselle, mira, para que yo te sugiero que hagas trabajo de campo pues con tus compañeras de pedagogía. Creo que ya han tenido la experiencia con otros grupos, bueno, en otros cursos, que sus compañeras hacen trabajo de campo, ¿no? Entonces lo puedes hacer bien en línea. Por favor, que no pase de hoy, mándenme qué les gustaría investigar. Creo que en la universidad, conociendo tú, Giselle, lo que, bueno, estando en clases, puedes percibir ya con una mirada pedagógica cuáles son los problemas y, bueno, que esté relacionado con un tema que te llame la atención. Entonces, por favor, envíamelo para que hoy mismo ya te pueda, hacer los comentarios y puedas ponerte al corriente. ¿Sí, Giselle?
No lo dejen, chicas, ya están a punto de terminar, ha sido difícil, pero que valga la pena, ¿no? A veces cuando realmente le ponemos empeño, nos sentimos con esa satisfacción de poder haberlo hecho, ¿no? Pero no lo dejen. Bueno, además, miren, que sirva de presión. El próximo lunes bueno, hoy es día de tamaliza, ¿no? Y pues a lo mejor ustedes ya están inquietas porque pues están pensando en el tamal más que en etnografía. Pero, a ver, y el próximo lunes es puente, entonces, pues, ordénense, disciplínense para que puedan disfrutar, pues, todo lo que hay, ¿no? Dice Perla que tienes trato con dos pequeñas, puedes hacer. Mira, yo te sugeriría que lo hicieras. Si tienes grupo, que mejor lo hagas en el grupo, porque te permite, porque tú vas a trabajar seguramente después, bueno, te va a dar más experiencia y te va a permitir ver mejor los problemas cuando estás trabajando en grupo. Sin embargo, también podrías considerar el caso de las niñas, ¿eh? Y sería un trabajo, también muy bonito, porque puedes aplicar varias estrategias que vamos a ver con las niñas, ¿no? Entonces te daría un panorama más amplio. Pero por favor, no lo dejen para después, no procrastinen, ¿no? Que está muy de moda ese concepto. Bien, quiero rescatar un poco las hipótesis, esta idea, porque a veces en los proyectos lo que he visto es que después de que hacen su protocolo, bueno, su anteproyecto y me lo presentan, cuando están desarrollando sus estrategias y aplicando técnicas de investigación, pues se les olvida el anteproyecto y están haciendo otras cosas. Por eso es que quiero rescatar que el anteproyecto va a ser la guía de toda su investigación, ¿sí? Si ya siente que se están saliendo, bueno, regresamos al anteproyecto para ver qué es lo que yo me estaba planteando. Claro, que también pueden ustedes rediseñar, porque a lo mejor ustedes están viendo un problema, pensaron y diseñaron y propusieron algo, pero ya cuando están en el campo a lo mejor están viendo cosas más interesantes o algo que no habían visto. Entonces se van y se puede volver a hacer nuevas hipótesis o cambiar las hipótesis, ¿sí? La investigación en este caso es flexible. Eh, y eso también es muy bueno en la investigación, porque a veces se frustran y dicen, no, es que no encontré lo que yo buscaba y lo que creía y estoy encontrando otras cosas. Ah, bueno, está bien, porque para la etnografía, si uno, por ejemplo, pues vio todo lo que las hipótesis estábamos planteando y que pues era de esa manera, de alguna manera pues comprobamos, ¿no? Que no me gusta esa palabra, pero pudimos ver que sí, era lo que pensábamos. Para la etnografía es que a lo mejor estamos cometiendo un error y no estamos viendo bien el problema, ¿no? Cuando sentimos que hay un avance etnográfico, es cuando podemos ver que que algo no se está cumpliendo de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, que nos estamos adentrando al problema. Les dejo ese punto para que lo consideren. Bueno, ya habíamos visto que las hipótesis tienen que ser muy claras, ¿no? Sencillas, y deben plantearse de forma afirmativa, ¿sí? O sea, ahorita les voy a poner unos ejemplos porque me encuentro que me envían como resúmenes del problema y eso no es una hipótesis. También deben estar asociadas a las variables de investigación. A veces solo me mandan una o dos y bueno, es muy rico que tengan varias hipótesis. ¿Por qué? Porque eso demuestra que están pensando el tema, que lo están conociendo y que les permite tener mayores elementos para poder indagar en su proyecto de investigación. Entonces, recuerden, siempre es una respuesta tentativa al tema o al problema que nosotros estamos observando. No tengan miedo de equivocarse. Recuerden que lo que hacemos es contrastar las hipótesis, no comprobarlas, porque tenemos esa tradición, esa costumbre positivista de que tenemos que comprobar. A ver, no se trata de comprobar, se trata de contrastar, ¿no? Como lo señalaba Karl Popper. Bueno, deben estar ligadas al planteamiento del problema, porque a veces proponen hipótesis que se salen
de lo que ustedes están queriendo hacer, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Algo también que ustedes hagan y atrévanse es enjuiciar algo, ¿no? Puede ser afirmativo, puede ser negativa, no importa, porque nosotros es lo que queremos conocer y es lo que vamos a elaborar. Hay varios tipos de hipótesis. Aquí ustedes pueden utilizar la que quieran, ¿no? A ver, una hipótesis descriptiva, bueno, las hipótesis correlacionales y las hipótesis de causalidad. Esta va a ser la función que van a tener cada hipótesis. Aquí, ¿qué son las descriptivas? Si me quieres leer, por favor, Itzel. Sí, profa. Hipótesis descriptivas. Predicen o estiman la característica de una variable, describen la relación de las variables, pero no explican las causas. Ejemplo, durante la pandemia la descripción escolar aumentó un 40% en las escuelas públicas. La empatía de los docentes permite inclusión y la motivación de los estudiantes para mejorar sus habilidades académicas. Ajá, en esta primera, bueno, está incompleta. Aquí me faltó poner que son 3 puntos, pero de alguna manera lo que estamos viendo, vean, es que estamos arrojando un dato que nosotros vemos en otras investigaciones, pero que yo aquí puedo continuar planteando el por qué se está dando esta deserción escolar, ¿no? En esta segunda, también vean, estoy describiendo el problema, ¿no? Y aquí estoy hablando de la empatía de los docentes, cómo estas son las que permiten la inclusión y la motivación de los estudiantes para mejorar las habilidades académicas. Esta hipótesis, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de campo que me va a arrojar a hacer? ¿Sería alguna investigación? Ajá, sí, claro, voy a investigar, pero esta hipótesis, ¿a qué me lleva a investigar? ¿Qué me lleva a indagar? A ver, para darles una idea, lo que tendría que hacer, si fuera mi hipótesis de investigación, es que si yo estoy diciendo que es la empatía de los docentes lo que ha permitido la inclusión, porque me permite ver que trabaja muy bien la docente, seguramente voy a describir en mi diario de campo cómo da sus clases. Voy a hacer una encuesta para medir el gusto que tienen los alumnos por la clase de ese maestro, ¿no? O maestra. Voy a hacer a lo mejor entrevistas con algunos sujetos, o bueno, algunos estudiantes clave que me permitan conocer cuál es la percepción que tiene. Y a lo mejor, bueno, y a lo mejor también a los papás, ¿no? Si están a gusto con el trabajo de la docente. Y bueno, sobre todo si también medir la motivación de los chicos, cómo es la motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Si está influyendo en que los chicos lleguen a gusto a clases, ¿no? O no, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, los chicos con bajo rendimiento, si se sienten apoyados o al contrario, ¿sí? Entonces, vean, por eso es importante una hipótesis, porque me ayuda a pensar cuáles son las herramientas que voy a diseñar para medir lo que yo estoy pensando que es el problema del tema o del planteamiento que yo estoy haciendo, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, adelante, chicas. Estas son, bueno, entonces esas me ayudan a describir, ¿no? Hay otras hipótesis que son correlacionales. Mirjam, ¿me podrías leer qué son? Sí, profa. Dice, estableciendo una relación entre una o más variables. Los estudiantes que conozcan cómo manejar sus emociones para fortalecer sus habilidades de aprendizaje y sociales tendrán mejores resultados académicos. Ajá, esta es una, por ejemplo, hipótesis de este tipo. Es decir, que si ustedes no saben qué otra hipótesis hacer, pues piensen en sus variables, ¿no? Vayan a sus variables y estas traten de responder cuál es la relación que hay entre ellas para dar aquí la posible respuesta. Si se dan cuenta en este ejemplo que puse,
¿no? Estoy afirmando que si los estudiantes saben manejar sus emociones, van a fortalecer sus habilidades de aprendizaje y sociales. Por lo tanto, vean la correlación, tendrán mejores resultados académicos. Ahora ustedes díganme, esta hipótesis, ¿qué herramientas tendría yo que diseñar para medir esto? ¿Qué harían si fuera su hipótesis? Yo me supongo, Ajá, pues con los mismos conectores de nuestra problemática, encontrar las variables para que se haga la hipótesis. ajá, bueno, sí, pero me refiero a ver, Jocelyn, con esta hipótesis, ¿qué herramientas diseñarías o me sugerirías hacer para poder trabajar esta hipótesis? Profe, podría ser como un pequeño cuestionario para poder sacar o ver lo de el cómo manejar sus emociones. Ajá, a ver, bien, Itzela, dices un cuestionario para saber cómo manejan sus emociones. ¿Qué opinan las demás? ¿Un cuestionario? ¿A qué te refieres? ¿Una encuesta? ¿Un... Ajá, hacerle como pequeñas preguntas y de ahí ya basarme para poder hacer una encuesta o ver una encuesta. Ajá, ajá, una encuesta, ¿no? Bien, para empezar, sí vas y ve lo importante que es primero empezar a pensar qué vas a diseñar y luego el diseño que vamos a dar unos tips hoy de cómo tener qué pensar para o en qué tener cuidado para diseñar nuestras encuestas. Bien, ¿qué más harían? Porque recuerden que para la etnografía no es suficiente lo que me dicen los estudiantes, porque a lo mejor yo vine bien contenta, porque dormí bien, porque venía escuchando al camino al trabajo o a la escuela una canción que me gusta y entonces, vean, son factores que me hacen sentir bien, ¿no? Y si me hacen ahorita una encuesta de mis emociones, pues voy a decir que pues o sea, voy a contestar de otra manera diferente, que si fuera otro día, que por ejemplo cuando se me cerró alguien en el tráfico o si me desperté tarde o si se me regó algo cuando yo iba saliendo, entonces vengo de manera diferente y si me ponen esa misma encuesta, seguramente la voy a contestar de manera diferente. Y eso probablemente muchos de ustedes ya tuvieron la experiencia de que no siempre contestamos de la misma manera, el mismo cuestionario si ya no los pusieron, ¿no? Entonces, son detalles que tenemos que cuidar. Bien, pero a ver, ¿qué más entonces? ¿Qué otra herramienta tendría que diseñar para triangular esta información de mis encuestas? Ay, a ver, en el chat, perdón, aquí tenemos. Ajá, dice, habría actividades. Bien, Jocelyn, fíjate. Entonces, vean cómo aquí entra el trabajo pedagógico, ¿no? Donde aplicaría actividades de presión para saber qué habilidades sienten, más bien qué emociones, ¿no? Yo creo que aquí fue el dedazo por escribir. Sí, claro, cómo están resolviendo el problema y cómo se sienten, cómo están trabajando en ello. Sí, mira qué bonito ejemplo. Entonces vean cómo tienen que echar mano de todo lo que saben para poder observar. Y entonces hay en su diario de campo o en una ficha que les voy a también a dar cómo hacer ese tipo de protocolos, ¿no? Para observar ese tipo de actitudes para poder analizar cómo está cada alumno resolviendo el problema, ¿no? Y es muy bonito. Ahorita que lo señalas, una vez uno de mis hijos, cuando estaba en sexto año de primaria, tuvo la oportunidad de ir a una competencia a Houston. Y precisamente una de las evaluaciones que tuvieron que hacer para evaluarles cómo trabajaban en equipo fue un concurso de robótica. Y ellos pasaban solitos
o sea, sin papás ni nada, ante jueces, eran 5 jueces, y les ponían un problema. El problema a resolver, bueno, primero les dieron, les dijeron que con su cuerpo, o sea, ellos, con sus cuerpos tenían que hacer una máquina que funcionara, ¿no? Y tenían 5 minutos para hacerlo. Entonces, bueno, seguramente los jueces tenían protocolos para estar midiendo y anotar las observaciones que tienen, ¿no? Ustedes como pedagogas seguramente ya tendrán idea de cuáles puntos podrían ser los que se evalúan. Díganme, por ejemplo, qué pondrían ustedes en el protocolo. Si a ustedes las contratan, a ver, tú me vas a diseñar un protocolo para medir cómo están trabajando en equipo, cómo resuelven un problema en equipo. ¿Qué puntos anotarían, chicas? A ver, aquí nos sale un punto. Ajá, muy bien. Ve, ya ahí tienes el concepto, ¿no? ¿Cuál sería este punto actitudinal, ¿no? Entre los niños. ¿Qué más? Si se enojan, ¿no? Se me está ocurriendo. Observar si alguien es el que ordena y les dice a los demás si están, qué tienen que hacer, ¿no? ¿Qué más tendrían que observar para el trabajo en equipo y resolución de problemas? A ver, También chicas. podría ser, profe, el cómo trabajan en equipo. Ajá, es lo que estamos viendo, pero ¿cuáles serían esos puntos para saber cómo trabajan en equipo? Ajá, porque eso es lo que ustedes tienen que desarrollar después en cuadros, anotar en esos protocolos, eso que deberían observar para saber si están trabajando bien en equipo y en la resolución de problemas. Perla nos dice, la comunicación, bien, Perla, ve. Entonces ahí tenemos un punto, ¿no? ¿Cómo se están comunicando, ¿no? Y ahí en ese punto de la comunicación, ve, podríamos destacar varios puntos, ¿no? Y aquí podría ser, si no gritan, ¿no? Gritan, si alguien se impone, si alguien calla a los demás, ¿no? O sea, ese tipo, como bien Miriam, también Miriam nos dice cómo se organizan. Vean, y ahí está otro punto, ¿no? Cómo se están organizando, si están repartiendo tareas si están surgiendo de todos ideas, ¿no? Entonces, vean, todo eso me sirve y claro, ustedes como pedagogas, pues tienen que conocer bien la importancia que tiene el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Y si no lo saben, entonces es algo que tienen que investigar para saber cómo van a diseñar su protocolo para poder evaluar ese comportamiento. Entonces se dan cuenta de la riqueza de las hipótesis, ¿no? Y de la importancia que ustedes, pues entre más hipótesis, claro, no es que se vuelvan innumerable una lista, ¿no? Pero por lo menos teniendo 3 hipótesis bien planteadas con distintos aspectos, les pueden ayudar a pensar qué es lo que quieren hacer. Aquí también, si por ejemplo ustedes tienen duda y dicen, a ver, no sé cómo medir las emociones en los chicos, entonces plantéenlo y aquí podemos, bueno, proponer en este trabajo colaborativo desde su perspectiva y desde la mía, ¿no? Cuáles son las técnicas o estrategias que podrían diseñar. Claro, Jocelyn, también el lenguaje verbal y no verbal, bien, aquí entra la kinesia, ¿no? El ver cómo, si por ejemplo se están empujando, eso me dice más que una palabra, ¿no? O si alguien da una idea y hay caras de disgusto de los demás o si están más desesperados, ¿no? Por el tiempo que tratando de solucionar el problema. O sea, vean que es muy bonito, ¿no? Todo lo que ustedes conocen, todo lo que ustedes manejan para poder diseñar esto, ¿no? Entonces, y bueno, si tienen el control, bueno, vamos a ver entonces la relación con las habilidades de aprendizaje y entonces también tendrán que hacer un diseño para medir cuáles son las habilidades de cada estudiante del grupo que tiene, ¿no?
bueno, de aprendizaje y también sociales, ¿sí? Que me va a ayudar mucho a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, es muy bonito lo que, bueno, todas las estrategias que ustedes pueden aplicar. En este caso, por ejemplo, lo que observaba es que cuando salían los equipos de los salones donde evaluaban, pues también nos decía mucho, ¿no? Porque había niños que salían frustrados, ¿no? Y pues, de alguna manera, y salían enojados y regañando a otros y otros sintiéndose mal. Había niños que estaban en llanto, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla de todavía la falta de este tipo de habilidades, ¿no? Del manejo de habilidades. Y bueno, había grupos que salían, pero felices, brincando, ¿no? O sea, muy motivados. Entonces, es lo bonito de cómo estos, como nos señalaba Jocelyn, ¿no? Los comportamientos también nos dicen mucho de este tipo de cosas. Y vean, este es un proyecto muy bonito porque realmente es una fiesta que hace para niños de ciencia, ¿no? Son 52 países los que se reúnen cada año para este tipo de competencias, que bueno, tienen que pasar un proceso de selección. Pero díganme si no es motivante que los niños quieran ir el próximo año a este tipo de competencias. Y lo que más llama la atención es que llegan países, bueno, y que muchos niños llegan patrocinados, o sea, las industrias, o sea, ven los uniformes de los niños, ¿no? Ahí les piden creatividad y es hermoso porque, por ejemplo, había el año que les tocó participar a mi hijo, el tema era de los animales y en peligro de extinción, pero vean, son temas sociales, son temas importantes como que nos interesan a todos, pero lo que deben llevar son propuestas de innovación tecnológica, ¿no? Entonces es bonito porque me llamó la atención de un grupo de niñas que iban vestidas de cisnes, porque su proyecto fue sobre cisnes y su coach iba vestido también como ellas, un señor gordito, ¿no? Ellos eran de Estados Unidos y también iba vestido de cisne y bueno, se veía una empatía y rapport con el equipo por los comentarios, porque también las felicitaba, porque también bailaba con ellas, porque brincaba. Entonces, vean, o sea, lo que yo quiero destacar es cómo la ciencia puede ser tan divertida, puede ser tan motivante para los niños. Y si ustedes ven las estadísticas de los países que por ejemplo el 2% del PIB van dedicados a educación, pues es maravilloso, ¿no? Y entonces es desolador cuando vemos que a lo largo de la historia en nuestro país nunca pasan del 0.5 del PIB para educación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese tipo pues de gusto y de motivos, ¿no? Pero entonces creo que las escuelas, ustedes como pedagogas, pueden también ofrecerle a los niños, pues otras expectativas, ¿sí? Bien. Entonces, si se dan cuenta, es lo que quería ver, que notaran, ¿no? La importancia que tienen sus hipótesis para poder desarrollar todas estas. Y bueno, acá las de causalidad, Birjan. Sí, profa, ¿gusta que lea? Sí, por favor. Además, establece una correlación, estableciendo un criterio de causalidad. Ejemplo, la aplicación de estrategias de estudio que desarrolle competencias en el lenguaje permitirá el autoaprendizaje y mejorará el rendimiento académico en los niños. Ajá, sí vieron, es no solo una correlación como la anterior, sino también un efecto, ¿no? A ver, si estoy haciendo esto, bueno, va a haber ese efecto y entonces también es lo que voy a medir, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿en dónde se va a centrar las estrategias y las técnicas de observación que voy a realizar o diseñar? ¿En dónde van a estar?
Fíjense aquí, pues es en las estrategias de estudio que la docente estará haciendo, ¿no? Y cómo, pero sobre todo estas estrategias, vean, ya me acordé por qué puse este ejemplo, porque son estrategias que está desarrollando competencias en el lenguaje. Lo que pasa es que a veces me plantean hipótesis que creo que se quedan cortas, porque luego me ponen aplicar estrategias innovadoras para lograr un mejor rendimiento escolar. A ver, no es suficiente. Me tienen que poner qué tipo de estrategias o qué área van a trabajar. Por eso aquí puse estrategias de estudio, pero que están encaminadas a desarrollar las competencias del lenguaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que completar. Es decir, ya hay una mirada más pedagógica, bueno, una mirada pedagógica sobre el problema y que ustedes saben hacia dónde va ya específicamente la intervención. Sí, sí queda claro esto que les planteo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Claro, Jocelyn, las actividades, nos dicen que si pueden ser actividades con el canto, claro, ¿no? Y vean qué bonito, porque yo estoy pensando que si eso vas a poner en tu proyecto, podrías hacer una referencia que, bueno, todas las culturas que han desarrollado, bueno, más bien que han tenido una gran importancia por todo el legado cultural, utilizaron el canto como una estrategia de aprendizaje, ¿no? Y tenemos a los mexicas, tenemos a los mayas, tenemos a los griegos, tenemos a los romanos, tenemos a los egipcios, ¿no? Que utilizaban el canto como un medio educativo y que era, y pues que funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, digamos, así como que la referencia bonita, histórica. Ustedes ya tendrán que dar la justificación teórica por qué funciona de esa manera. Pero sí, usted, y ve eso que señala Jocelyn, ahí está la creatividad de ustedes para poder diseñar esas actividades, para poder observar. O sea, no tiene que ser todo evaluaciones que a los niños los pongan nerviosos o los incomoden, ¿no? Que es otro punto que vamos a aplicar, porque a veces sí, cuando aplican encuestas, incomodan a los docentes porque luego parecen exámenes, ¿no? Y tenemos que tener cuidado en eso porque después de la primera encuesta que le dan al docente, ya después no quiere participar, pero claro, porque se siente evaluado, se siente juzgado, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita vamos a ver cuáles son los puntos que me van a permitir que al diseñar y al aplicar encuestas, entrevistas, no sea pesado para el investigador o para los niños, ¿no? Porque hubo una experiencia de alguien que decía, es que ya cuando llego con mis hojitas para que me respondan porque voy a medir si ha cambiado, ya hacen su cara de que ya no quieren, ¿no? No, pues sí, tenemos que tener cuidado entonces con esos puntos. Sí, Excel puede ser juegos, o sea, lo que ustedes, sobre todo que están trabajando con niños, claro que eso les va a ayudar muchísimo a medir las cosas. Una vez, cuando mis hijos estaban en kinder, bueno, les hablo de estas referencias porque pues es lo que observo, pero si ustedes tienen otros ejemplos que nos pueden ayudar a ver qué se hace en este trabajo pedagógico, un grupo de estudiantes no recuerdo de qué universidad, llegaron a hacer prácticas en verano y armaron un curso de verano en la escuela para que, bueno, no sé qué fines tenía, pero eran muy bonitas las actividades que ponían. Una de ellas, por ejemplo, era que les leían un cuento, era tercero de kinder, ¿no? Segundo, tercero de kinder. Les leían un cuento y después de leerles el cuento, tenían un material alrededor y ellos tenían que hacer la representación del cuento, ¿no? Tenían que escoger qué personaje querían ser y se disfrazaban del personaje del cuento y luego tenían que hacer la representación. Entonces, bueno, yo ya creo que ustedes como pedagogas ya están viendo todas las habilidades y competencias que están desarrollando con esa actividad.
Después de que representaban el cuento, les pedían que cambiaran el final, ¿sí? Entonces, vean, también hay otro proceso del pues, desarrollo de las habilidades del lenguaje y del pensamiento, ¿no? Y bueno, todo, de seguridad, habilidades sociales, una serie de competencias. Y vean, es el juego, ¿no? En los niños. Bien, bueno, no sé si tengan, quería ponerles también que a lo mejor tienen el problema de que no saben, porque a veces nos pasa, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos la hipótesis? No se me ocurre que puedo explorar. Lo que me ayuda a hacer las hipótesis también es todo el material documental que yo estoy leyendo sobre el tema. Aquí les voy a poner, aquí puse unos párrafos que saqué de un libro, bueno, que habla sobre la psicología cognitiva y sus aportes al proceso de aprendizaje. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Y pongan atención porque de aquí vamos a sacar una hipótesis. Si quiere, profe, Sí, a ver, Itzel. La psicología cognitiva y sus aportes al proceso de aprendizaje. El conocimiento de este siglo, En el comienzo de este en el siglo. comienzo de este siglo, numerosos cambios Se vislumbran, vislumbran. se vislumbran como producto de diversas variables. La manera de comprender los requerimientos de la sociedad del conocimiento, de la información y del aprendizaje, los nuevos formatos en la comunicación, en la presentación del conocimiento, entre otras cuestiones, indicen de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esto que los investigadores afirman que la educación en estos tiempos debe ser crítica, reflexiva y creativa, basada en una posición diferente del alumno y del docente en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, bien, gracias. Ahora, vemos. Aquí les extraje de nuevo la parte del texto para que puedan ver lo que hice. Si lees de nuevo, Itzel, esta parte del texto. Sí, profe, es por esto que los investigadores afirman que la educación en estos tiempos debe ser crítica, reflexiva y creativa, basada en una posición diferente del alumno y del docente en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ajá. La hipótesis. Vean qué es lo que extraje, ¿sí? Adelante, Itzel. Sí, profe. Los docentes no están desarrollando estrategias del aprendizaje que estimulan el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Ajá, vean, o sea, no estoy, porque a veces me ponen así también párrafos de textos, ¿no? A mí lo que me está haciendo pensar, si aquí afirma qué es lo que se debe hacer en la educación, bueno, yo me estoy aventando a pensar que en el grupo los docentes no están desarrollando estas estrategias que están estimulando el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, ¿no? Vean, basada de la información. Estoy retomando las ideas, pero yo ya estoy proponiendo algo. Entonces, díganme, con esta hipótesis que me estoy planteando, qué estrategias, qué técnicas tendría que estar desarrollando para poder medir esto? ¿Qué tendría que hacer? Uno, pues en mi diario de campo, observar cómo se está dando el proceso de enseñanza en los niños. O sea, ¿qué está haciendo el docente? ¿No? ¿Qué más harían? ¿Qué más tendrían que investigar para ver esto? Si se está estimulando o no el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. ¿Podría ser cómo ponen sus estrategias o qué Eso, estrategias utilizan? Eso, analizar las estrategias que está utilizando. Entonces, en particular, ustedes van a describir y luego analizar la estrategia. Muy bien, Itzel. ¿Qué más? Las tareas, ¿sí? Que están dejando los docentes, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque yo ya les había planteado
el problema y que a veces nos perdemos en esto, ¿no? A ver, aquí en el chat dice, podríamos ver la clase y ver si se permite, claro, también si se permite el diálogo, pero sobre todo las preguntas que se hacen, qué tipo de preguntas y anotarlas para analizar si realmente las preguntas se hacen en sentido que hagan pensar al niño, porque recuerden que preguntar no es sencillo, ¿sí? O realmente están haciendo preguntas o están haciendo un diálogo donde los están llevando a que piensen como él, ¿no? Y eso es bien común, ¿no? En el caso de uno de mis hijos en secundaria, un día, por ejemplo, salió molesto porque una maestra les dio una hoja a donde pues tenían que hablaba del papel de la mujer, ¿no? Que las mujeres deberíamos ser muy femeninas, cuidar nuestra apariencia porque somos delicadas, porque somos como una flor a la que hay que proteger, que somos princesas y demás, ¿no? ¿Cuál era la idea? Pues que estaban celebrando el Día de la Mujer, ¿no? Entonces les da eso. Entonces mi hijo le comenta, y bueno, todos dicen que es bonito, entonces mi hijo lo que participa y dice es que le parece que que es seguir romantizando la idea de lo que es una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer ya no se debería, bueno, que el discurso ya no debería ser que es alguien débil a que se debería cuidar, porque, bueno, los liderazgos y los nuevos discursos de género hablan que debe haber igualdad de oportunidades, ¿no? Cambiar esa visión y de que, claro, es el respeto, ¿no? A la mujer, pero no como algo débil, sino porque es una persona, ¿sí? Entonces, eso causó disgusto de la docente y claro que del grupo, ¿no? Porque parecía que, y bueno, lo tildaron que estaba odiando a las mujeres y le decía, no, al contrario, ¿no? Es tomarlas como una persona, no como un objeto, ¿no? Es y que pues, y le invitaba a que las mujeres deberían acercarse pues a estas nuevas ideas, ¿no? De que no debe esperar una mujer al príncipe que le va a salvar la vida, ¿no? Sino que ella pueda hacer su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, eso generó una gran molestia y vean, y desde ahí lo pongo como ejemplo, porque lejos de incentivar este pensamiento creativo o de ver otra postura diferente, al contrario, ¿no? Se fue hacia la otra postura sin pensarlo, sin analizar lo que estaba señalando. Podemos o no estar de acuerdo, pero lo que debe hacer un aula es esto, ¿no? Hacer y desarrollar las competencias de habilidades críticas y analíticas, ¿sí? No sé si los confundí más, pero bueno, me parece un ejemplo. Ah, perdón, Bueno, yo quería dar un ejemplo. Ajá, Bueno, ahorita que estaba en el hospital, igual hicieron el que es Día Naranja, ajá, y ahí igual hicieron lo mismo, hicieron les pusieron alguna diapositiva, bueno, un video donde les hablaron un poco del cómo es, cómo ven la mujer y todo eso, para la no violencia, se podría decir. Y ya de ahí les pusieron como la actividad igual ahorita que lo estaba haciendo como la crítica, qué es lo que pensaban y su opinión. Entonces también ahí podría entrar la crítica. ajá. Sí, Pepe, ese ejemplo son cosas que nosotros tenemos que recoger, ¿no? Y describir, bueno, el video, por ejemplo, qué es lo que nos decía, ¿no? Que cuál era el mensaje. Entonces, vean, ahí también entra nuestro proceso crítico, ¿no? Y bueno, cómo los demás, y ve, esto te va a servir mucho, bueno, es un ejemplo, Jocelyn, de lo que tú vas a hacer, ¿no? ¿Cuál es la percepción de las mujeres? ¿Qué preguntas se hacen? Y con qué percepción, bueno, cuál es el impacto que está teniendo, ¿no? Porque a lo mejor las mujeres ya están cansadas de que les hablen, de que hay que luchar por igualdad, que hay que empoderarse, que hay que tener sororidad.
Y lo estamos escuchando tanto que ya no nos dicen nada, ¿no? Entonces, eso tenemos que medir y eso tendrían que hacer con una intervención pedagógica. ¿Cómo cambiar el discurso para que realmente cambie? Y bueno, un ejemplo así muy de lo que está sucediendo con lo de los alimentos, no sé si han oído, ven que ya ahora la Secretaría de Salud ya es como regla, hay una norma en donde todos los alimentos deben venir con las etiquetas donde señalan los, pues el daño que pueden causar, ¿no? Exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de colesterol y bla, bla, bla. ¿Han oído si ha funcionado esa campaña? No, ¿No has oído o sabes que no ha bueno, funcionado, Itzel? he oído, pero no ha funcionado porque la gente, aunque se le diga igual, no lo tomes porque te provoca alguna enfermedad o esto tiene mucho azúcar y te va a hacer daño, lo siguen comprando. Claro, entonces vean, y es lo que es lo que tienes que ver, Jocelyn. Sí, o sea, el decirles no lo hagan o enseñar que hace daño, no funciona, no ha tenido impacto en nuestro consumo. Y eso no solo por verlo. Hay estudios que ya miden ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo han medido en cuanto al uso de los métodos anticonceptivos, lo tienen al uso de estos productos etiquetados. Creo que fue Chile el que sí tuvo buenos resultados con este tipo de programas. ¿Cuál fue? Que ellos, en lugar de prohibir y señalar, el reto era consume y compra el que menos tenga, ¿no? ¿Y para qué? Para que obligues a que el que produce los productos que a ti te gustan mejoren la calidad. ¿Sí se dan cuenta del mensaje? Entonces vamos a apoyar quienes nos están cuidando, la industria que está cuidando nuestro bienestar y nuestra salud, ¿no? Entonces vean, no es la prohibición, es el cambio del discurso y las mediciones dan que la gente está consumiendo mejor, ¿no? Entonces Entonces, miren, sí, perdón, Itzel. entonces sería como el cambio de las palabras o el cómo lo decimos. Sí, sí, ¿no? Eso es eso es importante y entonces ustedes, bueno, les digo, ya está medido que sí funciona, que sí han tenido impacto esas campañas, entonces de alguna manera es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque bueno, creo que ya todos estamos cansados de que nos hablan del calentamiento global y solo vemos las cartulinas de los animalitos muertos y a veces ya eso no nos impacta. Entonces como pedagogas, pues el trabajo es saber cómo lograr que realmente impacte a los jóvenes, que el daño que están causando y cómo cambiar esto, ¿no? Entonces vean, para que no nos quedemos en ese nivel prohibitivo que no funciona o o de solo decir lo que hay que hacer, tampoco funciona, ¿sí? Entonces vean, es un trabajo bien bonito el que ustedes pueden señalar. Bueno. Ajá, claro, la confianza con el que pueden hablar, porque pues tú crees que después de eso, de si un docente te regaña y te dice que estás mal, como estás pensando, vas a querer participar. Es más, hasta seguramente los alumnos, y nos ha pasado, ¿no? Llegábamos enojados a clase y ya no queríamos ver a la profesora y odiábamos la materia, ¿no? Entonces, es importante todo eso, ¿no? Y es ahí a donde tenemos que intervenir. Bueno, es lo mismo, ¿no? Aquí puse, creo, bueno, espero que ya les haya quedado un poco, claro. Aquí, por ejemplo, dice, es por esto, esta es otra hipótesis. Bueno, perdón, esta es parte del otro párrafo, ¿no? Es por esto que los investigadores afirman que la educación en estos, no, perdón, es lo mismo. Es lo mismo, aquí vean otra. Otro ejemplo de la hipótesis en el mismo párrafo. Las estrategias didácticas en ciencias sociales posibilitan el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, ¿no? Entonces yo ya estoy haciendo énfasis solo en las estrategias que se van a aplicar en ciencias sociales. O sea, ¿cómo puedo retomar a las ciencias sociales, ¿no? Para ese desarrollo de habilidades y competencias.
esto, y esto vean. Entonces yo cuando estoy pensando en mis estrategias tengo que pensar que ciencias sociales son las clases de historia, de cívica, de ética y de geografía. O sea, vean todo el abanico que tengo para poder ver trabajar estas habilidades, ¿no? Y bueno, también aquí tengo habilidades sociales, ¿no? Que son, perdón, las habilidades en ciencias sociales. ¿Qué habilidades trabaja? Yo sé que es el pensamiento social. Y si no lo sé, investigo. A ver, ¿cuáles son las habilidades que curricularmente me marcan las ciencias sociales? Bueno, pues es el pensamiento social. ¿Y qué es el pensamiento social? Y voy a ver qué me lleva a todo esto, ¿no? A la crítica, a la reflexión y, bueno, al pensamiento creativo. Y que son los puntos que aquí puse, ¿sí? Bueno, chicas, ya se nos acabó el tiempo. Espero que, bueno, al revisar, vean de nuevo sus hipótesis, quienes ya las tienen, quienes no, bueno, les va a servir para pensar en el diseño de sus hipótesis y bueno, para que ya vayan pensando qué es lo que van a estar observando y registrando en su diario de campo. Eso es algo que no deben dejar, ni tampoco la investigación documental. E incluso me tenían que entregar, ayer todavía en la tarde vi, no había nadie, me había subido las fichas, ¿no? Del tema más importante o la variable independiente de su investigación, ¿no? ¿Cuál es quién es este autor? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿No? No, Bueno. Ok, bueno, chicas. Yo sí, profe. Sí, adelante. Bueno, entonces, en mi caso ya empecé a hacer las notas, bueno, las anotaciones Ajá. de las observaciones. Le envío foto y la subo para que usted vea si está bien, así como nos había dicho que del lado izquierdo y que del lado derecho. Mira, si quieres, mándame la primera, nada más la primera página, claro, para que sientas esa seguridad, ¿no? Siempre nos pasa, no te preocupes, si estaremos haciendo bien y no, pero lo que te va a ayudar a saber si lo estás haciendo bien es con el tiempo, es la práctica, ¿sí, Mirjam? Entonces, Sí, profe. ok, bueno, que tengan un muy buen día, chicas. Muchas Cualquier gracias, duda, profe. por el foro. Hasta Bye, luego. profe, bye. Hasta luego, profa. Adiós. No se les olvide que el miércoles ya me tienen que subir ya el protocolo, bueno, el anteproyecto de investigación. De todas maneras, ahí está en la tarea marcado. Cualquier duda, estamos en contacto. Sí, profa. Adiós. Gracias.